Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el Cap 34 de la historia de Dragon Ball. Una nueva vida. En el Cap 32, en el comentario que dejé en el Cap, escribí que pensaba darle más participación a Goten en los siguientes Caps o al menos un poco más y de esta forma poder saltar un poco más de esas escenas subidas de tono y es algo que mantengo para que se dé en los Caps siguientes y más al momento de hablar de algo en lo referente a Goten es algo que será de esta forma. Por supuesto, en el Cap pasado. El Cap 33, no hubo nada de esto. Sin embargo, para otros Caps sí es algo que se va a estar dando de esta forma en la cual les he mencionado como mismo podrán darse cuenta según avancen los Caps. Por otro lado, con respecto al Cap anterior como se dieron cuenta esas escenas subidas de tono es algo que estuvo presente así es cierto que no es como que me detuve demasiado en esta parte. Por otro lado, como he mencionado esta parte de esas escenas subidas de tono e incluso esta parte es algo que está cerca de terminar. Es cierto que por los Caps que he subido hasta el momento es de pensar en cuán cierto es esto, pero es así. Al escribir esta parte amén de que había llegado a tener una idea diferente o al menos, tuve la idea de poder continuar en esta línea de tiempo, lo cierto es que también me interesé por el hecho de no solo hacer que Goku tomara esta decisión de ir a otra línea de tiempo solo por el hecho de que Milk no está con él. Creo que esto no es algo que va del todo con el personaje. Sé que he hecho que haga cosas que en parte están fuera de cómo es, pero tampoco es como que solo he decidido hacer esto solo por el hecho de desear que sea de esta forma porque puedo escribir lo que quiero que pase. No, me he tomado un poco de tiempo para que esto pueda llegar a ser algo que se dé, que pueda llegar a ser de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que aprende y a su vez en la propia forma de cómo se han ido desarrollando las cosas como se han dado cuenta. Por esto mismo la idea de que solo se marchara de esa línea de tiempo porque Milk decidió hacer su vida con alguien más no es algo por lo cual me interese desde el principio y menos sabiendo que desde dentro de esa misma línea de tiempo sin duda podría continuar su vida sin problema e incluso hacer parte de las cosas que deseo que pueda llegar a hacerlo en la otra línea de tiempo como podrán darse cuenta según avancen los Cap. De hecho, por esto mismo es que llega a pensar en ello. A pesar de tener la oportunidad de continuar su vida en esa línea de tiempo sin muchos problemas a pesar de lo que se dio con Milk y con esas otras chicas amen de algo más, no es algo que toma tan en cuenta. No, no es de esta forma y para esta parte más que nada al marcharse me gustaría remarcar más su egoísmo ante su forma de actuar. De hecho, por esto mismo he mencionado que las cosas que se están dando ahora dado a los planes que tengo para mucho más adelante en la historia tendrán su importancia. No es algo que solo me interese en escribir sin que tenga un propósito más. No, no es de esta forma. He pensado en cómo deseo que continúe la historia, tengo bastantes caps escritos y solo debo de corregir algunas cosas como les he hecho saber y también, tengo pensado cómo es que terminara la misma. Por ello, así esta parte ha sido larga, que tal vez no es lo más interesante, incluyendo el hecho de que no hay ninguna pelea cosa que para hacer un fic en donde incluso yo mismo deseo que haya bastantes peleas, no es lo mejor. No por nada he mencionado sobre los enemigos que deseo que haya o al menos, los enemigos que tenía pensado que aparecieran para esa línea de tiempo en la cual está en estos momentos. Bueno, sabiendo que no es como que pienso continuar en la misma no es como que pueda llegar a ser algo tan importante para hablar tanto de ello en este momento. Más importante es los enemigos que va a tener que enfrentar en la otra línea de tiempo. Bueno, esta parte es algo que como ya les he mencionado es algo que está cerca de terminar junto con lo que es estas escenas subidas de tono. Bueno, espero que puedan disfrutar el cap, el dibujo y si es así, pueden dejarme saber en los comentarios. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 34. Falso mentiroso. Aún así, sabiendo lo bien que podría llegar a ser todo, sabiendo que el pelinegro parecía disfrutar tanto ese tipo de cosas y ellas también. Una de las chicas, creyendo que él mismo no estaba hablando en serio, preguntó. ¿Qué no pueden venir? No solo la pregunta fue hecha por eso, sino que también justo entonces el hombre aparecía con esas otras chicas que esas otras habían traído. Entonces, que le dijera eso a su forma de ver las cosas se le era un tanto contradictorio. Bueno, tenía que decir que las chicas habían llegado a experimentar muy bien cómo el pelinegro podría llegar a trabajar en ellas y, por lo mismo, sabiendo esto, era de pensar que formar parte de ese círculo se había hecho tan normal y deseado para ellas. Sin embargo, aún entonces, ante lo que era el hecho de que fuera tan serio, en lo cual se le dijo es algo que no se encontraba del todo de esta forma. La respuesta del Saiyajin fue bastante firme al decirles, no tengo que decirles el porqué de esto, es algo que pueden ver por sus ojos y saben sobre ello. Bueno, eso era algo cierto. Así era imposible negar que algunas tenían sus ideas sobre las cosas, lo cierto era que muchas aún continuaban deseando que pueda llegar a estar con una sola de ellas y hacerla muy, pero muy feliz, de verdad. Entonces, el hecho de que se le dijera eso no era algo que pudieran llegar a encontrarse mal bajo ningún motivo, eso sin duda alguna.
Sin embargo, había otras que, ya sea por uno u otro motivo, veían en ello algo bueno a fin de conseguir lo que deseaban, de verdad. Las que están pueden venir, pero ya no más, dijo, haciéndole saber que al menos por esta vez, así no solo iba a echarlas y, a su vez, no iba a hacerle un desplante. Sí, tal vez las chicas habían conseguido que viniera al lugar con el interés de hacer algo y que esto pudiera llegar a ser diferente, podía no ser lo mejor. Menos sabiendo lo que conocía en ese momento. Es cierto que esto es algo que lo han terminado haciendo. Sin embargo, no por eso significa que ustedes hagan lo mismo también, dijo, y esto era algo muy cierto. Hace unos días atrás el pelinegro había aparecido en la casa con otras chicas y mismas en las cuales se encargó de trabajar muy bien. No es como que le agradara que fuera de esta forma, pero así habían sido las cosas. Bueno, a sabiendas de lo que habían hecho, sin duda alguna, eso de que no le agradaba podría no estar bien. Sin embargo, no es como que todas las que estaban dentro de la máquina se habían dispuesto a traer algunas conocidas a la máquina. No, no era de esta forma bajo ningún concepto. Solo fueron algunas chicas que se atrevieron a hacer esto. Además, no me gusta la idea de que vayan por ahí hablando de esto, dijo Goku muy seriamente. Es cierto que, dado lo que conocía, podría darse libertades a fin de poder cambiar un poco las cosas, eso sin duda alguna. Sin embargo, que ellas lo hicieran no era lo mejor. Ellas estaban ahí por él y si deseaban continuar entrenando de esta forma en el lugar, iban a tener que seguir lo que decía. Ninguna pensó decir nada más al respecto, sabían bastante bien que estaban dentro del dominio del pelinegro. No solo por estar en esa máquina donde mismo podría hacerles lo que le diera la gana con total permiso de su parte, sino que también por el hecho de estar en su casa. Así que hacer lo que le diera la gana no era lo mejor y por ello muchas no habían intentado nada igual. Además, ante ello, cuando habían visto a esas chicas hacer acto de presencia le habían preguntado al respecto y asimismo, sabiendo que no muy diferente a como había pasado con esas otras chicas, podrían llegar a darse cuenta de lo que el pelinegro hacía con ellas, lo que ellas mismas deseaban que hiciera con ellas y no podría llegar a evitar que se diera un tiempo valioso y deseado con él. No es algo que habían llegado a tomarse bien sabiendo los planes que tenían y estos, pasaron muy buen momento mientras su chico trabajaba en ellas muy duro y rico. Por ello, antes de solo olvidarse de eso y dejar que las cosas solo sean como lo eran en ese justo momento. Sin duda alguna, hubo largas conversaciones sobre el Saiyajin, sobre el hecho que había estado 2 días sin venir al lugar y tal vez por esto mismo se habían atrevido a hacer tal cosa. No era algo bueno, eso sin duda. No tenía pensado estar con ellas todo el tiempo y que se dispusieran a hacer algo como eso no es algo que le agradaba mucho que se diga, de verdad. Bueno, podría llegar a resolver eso, lo sabía bastante bien, solo debería pedirle que salieran todas y luego llevarse la máquina consigo. De esta forma podría evitar que hicieran de nuevo algo como eso, lo tenía muy claro. A pesar de las quejas, no se atrevieron a decir nada, el hecho de no ser todas las responsables, sin duda alguno es algo que hace que muchas de las chicas tengan menos en mente decir algo y, a su vez, hacer algo como eso de nuevo. Sin embargo, otras chicas que sí habían sido las responsables, una de ellas que se tomó esa libertad, con una sonrisa con la mirada en el Saiyajin, dijo. ¿Acaso vas a decir que no te gustaría trabajar en ellas duro y rico? Disfrutaba enormemente lo que el Saiyajin hacía con ella, no podría evitarlo y sin duda le gustaría que él mismo pudiera trabajar en ella igual de bien por mucho, pero mucho tiempo más. Sin embargo, no es algo que iba a hacer. Recordaba bien como una vez ese hombre de pelo negro, con un cuerpo increíblemente entrenado, mientras trabajaba en ella la había hecho ponerse de una y otra forma, antes de dejarla en la cama, en donde continuó en su trabajo y si bien lo disfrutó y mucho, lo cierto es que al final fue demasiado para ella. El tiempo que estuvo con ella, el tiempo por el cual se mantenía es algo que sin duda alguna había hecho que tuviera muy en su mente que no era alguien normal bajo ningún motivo posible. Tal vez no era tanto como para hacer esto con todas ellas, eso era algo seguro, de verdad, pero sí le había quedado claro que su macho no solo iba a ser vencido por una sola. Y sí, no era una sola chica en la cual él trabajaba en esos momentos y, por lo que había visto, habían logrado vencerlo. Al menos mientras trabajaba en ellas de una forma más calmada. Sí, pues cuando se disponía a trabajar en ellas duro, rico, rápido, era una historia diferente. En esas ocasiones que habían disfrutado enormemente con lo rápido y bien que el hombre de pelo negro la hacía sentir, en algunos pocos minutos las hacía correrse una y otra vez antes de dejarla en el suelo cansada, con su punto de dolor hinchado en una muestra de su excitación, mojados y emocionados, deseando que pudiera ser muy buen tratado de forma lenta por él, hasta quitarles todo rastro del problema por el cual pasaban en ese momento. El Saiyajin sonrió ante lo dicho por la mujer, la idea de tal vez el porqué de lo dicho por la misma estuvo en su cabeza y, de nuevo, sabiendo que era culpable de ello, no es como que solo pensó en molestarse. No, no solo pensó en poner las cosas claras, mientras más en mente puedan llevar las cosas, iba a ser mucho mejor.
Todos sabían eso y en este momento esperaba que esto continuara de la forma en la cual lo había sido antes de que esto llegara a darse, de verdad. Bueno, con ustedes me basta. No es como que soy el único hombre sobre la Tierra, dijo Goku, sabiendo que esto era muy cierto. No hace mucho tiempo había estado viendo a diferentes chicos interesados en que las chicas que había traído pudieran hacerle caso, sonreírle sinceramente al menos. Sin embargo, no es como que habían conseguido esto. Lo que habían conseguido y más cuando hizo acto de presencia es que lo dejaran solos para acercarse a él, cosa que no había llevado a que pueda llegar a ser muy bien visto que se diga por ellos. No le importaba mucho, no era responsable de su desgracia, al menos no del todo, sabiendo que pudieron haber tenido la oportunidad de acercarse a ellas mucho antes que él. Sea como sea, lo que dijo fue algo que le gustó a la mujer. Sí, es cierto que tal vez, dado el hecho de que al parecer el pelinegro cada cierto tiempo cuando se le atravesaba un hermoso rostro con un trasero y, a su vez, una condición física lo suficientemente buena, podría trabajar en ellas, pero mientras dijera que podría estar muy bien con ellas, era algo bueno de saber, eso sin duda alguna, de verdad. Fue algo que le había gustado bastante. Al fin de cuentas, el Saiyajin prácticamente estaba diciendo que no le interesaba tener más chicas en las cuales pudiera trabajar igual de bien como lo había hecho con ellas y no eso, sino a otras chicas que se vieran igual de bien como ellas. Bueno, sabía que fuera de la máquina había bastantes chicas que se veían igual que ellas, eso era algo que tenían en mente y no solo iban a dejarlo a un lado sin más, de verdad. Con eso resuelto, el Saiyajin continuó su entrenamiento al igual que las chicas lo habían hecho. Mientras lo hacía, el Saiyajin contempló la idea de si debería enseñarle sobre el ki. Eran bastante fuertes hasta este momento y, de poder controlar el mismo, podrían ser más fuertes, darle mejor uso a su creciente poder, lo sabía muy bien y por ello es algo que consideró. Por 2 meses, así es cierto que se había alejado de ellas a fin de ocuparse de sus asuntos, se había dispuesto a observar a las mismas y, mientras veía el progreso de las chicas, pensó en enseñarle sobre eso. Por ello, sabiendo que esto era algo que las chicas no conocían, y no solo ellas, sino que los terrícolas no conocían del todo, no solo podría esperar que pudieran entender muy bien lo que les decía. No, tenía que ir despacio, señalar con cuidado las cosas tal como se le enseñó y no esto. No, para este momento, tanto por su experiencia como por el hecho de que había llegado a aprender bastantes cosas en el camino que había transitado hasta este momento, al ser tan fuerte como lo era. Por ello, sabiendo lo que había hecho, debería pensar en la mejor forma posible en poder hablar sobre lo que deseaba a las chicas, y eso es algo en lo cual había tenido que pensar por un tiempo. Sin duda, es algo que muchas personas no habían llegado a conocer o ver en su vida, no era como que solo pudiera esperar que lo aprendieran tan rápido, eso seguro. Al tener en mente cómo debería tratar el asunto, se había dispuesto a enseñarle sobre ello tan bien como se le fue posible. Primero, se encargó de llamar la atención de las chicas a las cuales les pidió que se organizaran de una forma adecuada para que pueda observar. Bueno, en realidad no era como que había tan poco espacio en ese momento y no eso, sino que no era como que estaban muy dispersas. En todo caso, se habían organizado de una forma adecuada para recibir lo que tenía para enseñarles en ese momento y le explico sobre ello, empezando por lo que era explicarle qué era el ki. No es algo que pensó en explicar de la forma en la cual lo había hecho en otras ocasiones. No. No es algo que hizo, había llegado a considerar las cosas lo suficientemente bien para saber que no era lo mejor y por eso mismo su explicación había sido muy detallada, cuidada para que puedan llegar a aprender de la forma correcta y no esto, ya que había bastantes cosas detrás que deberían aprender y hacer para hacer esto. Sin embargo, comprender lo que decía y hacerlo le era muy adecuado para ese momento, de verdad. Asimismo, muy por encima le había hecho saber de los tipos de ki que podría encontrarse. Sí, tipo de color en los cuales podría llegar a manifestarse el mismo. Sí, color. Tanto por el hecho de que a lo largo de su entrenamiento, de su vida como luchador, de sus peleas, se había dado cuenta de que el ki se manifestaba de diferentes formas, color más que nada. Muchos, al menos en la Tierra, dependiendo de la escuela de artes marciales en la cual se había formado, podría llegar a manifestarse de un color diferente, otros solo por la raza y el entorno, el método que usaban para que eso pueda llegar a darse. De este modo, quedaba claro que no era precisamente necesario que todos los ki se pudieran manifestar del mismo color o tono y, a su vez, que esto era algo que podría llegar a cambiarse si era que se entrenaba para ello. Asimismo, sabiendo que esto era algo posible, sabiendo cómo era un Saiyajin, sin duda alguna se podría llegar a presentar en alguna transformación diferente, y esta causada no por una línea de evolución establecida como lo era el Super Saiyajin, sino por alguna otra más. De hecho, esto mismo, así es cierto que no es algo que les dijo a las chicas, puso algo interesante en su cabeza y esto, que la supuesta transformación de Super Saiyajin en sí no existía. Sí, el Supremo Kaiosama se había encargado de hacer que Gohan expulse todos sus poderes sin la necesidad de que se transforme. No era que no pudiera hacerlo. No, no era de esta forma,
solo que tras ese entrenamiento que hizo con el dios, él mismo entendió que no era estrictamente necesario tener que transformarse en Super Saiyajin para poder aumentar su poder e incluso forzar su cuerpo más allá de los límites. De esta forma, quedaba evidenciado, si bien un hecho que ya se había dado cuenta, lo cierto es que se dejaba pasar por alto como algo poco importante y esto, que el cambio que tenían a mente que no era del todo necesario, solo era algo que hacían ante el hecho que el poder que recién alcanzaban en el momento era demasiado y por eso se forzaba el cambio en la apariencia. Esto, como se había dado cuenta, iba a disminuir su poder y energía con el paso del tiempo. Por supuesto, era algo de lo cual su hijo se había librado al pasar por ese entrenamiento, eso sin duda alguna. Teniendo esto en cuenta, pensar en el hecho de que si él u otros Saiyajin pasaban por el mismo entrenamiento, podrían descartar de plano la transformación o, en su defecto, solo por llevar un tipo de entrenamiento diferente, tomar un camino diferente. No era imposible que pudieran llegar a obtener una transformación mucho más sorprendente de lo que lo era el Super Saiyajin, que se había hecho leyenda entre su raza. Sí, era algo bastante posible. El hecho de saber que Whis en más de una ocasión le había hecho saber lo poco útiles que eran sus transformaciones en sí, era algo que lo había hecho estar por mucho más seguro de que esto era de esta forma, de verdad. Por supuesto, era claro que el aumento de poder al transformarse iba a ser muy alto, no solo podría dejarlo a un lado, eso era muy estúpido de hacer. Sin embargo, al saber lo que el Supremo Kaiosama logró hacer para que Gohan fuera capaz de expulsar todo su poder de esa forma, se podría entender muy bien el porqué de lo dicho por el ángel, eso sin duda alguna. Si como sea, dado el conocimiento que tenía en estos momentos sobre qué era el ki, podía hablar sobre ello bastante. Es cierto que para un tipo de ki en particular, el ki divino se había guardado bastantes cosas. Sin embargo, en cuanto al ki normal, es algo que se había dispuesto a hablar largo y tendido, es tanto así que había estado por más de 2 horas hablándoles a las chicas al respecto y asimismo se aseguró de que puedan aprender. El hecho de que las mismas se interesaran por preguntarles cosas es algo que había hecho que tardara aún mucho más tiempo antes de dar la explicación por terminada y no solo eso, sino que también se había dispuesto a enseñarle lo que iban a hacer. No era como que solo había saltado a eso como el primer ejercicio que iban a tener que hacer. No, no estaba loco para hacer algo así y por ello lo que le había hecho saber era para trabajar en ello, mejorar su concentración antes de hacer cualquier cosa. Luego había continuado con lo que era sentir la energía en su ser y, por último, intentar concentrarla tal cual lo hizo antes. Paso a paso, las chicas se dispusieron a hacerlo. Bueno, eso para las que a pesar de que tenían cosas de las cuales ocuparse habían decidido quedarse por más tiempo, pues, había quienes tenían que salir de la máquina, tenían cosas que hacer y por lo mismo se alejaron sin mirar atrás. Aún así, sabiendo que las cosas se estaban volviendo pero muy interesantes, sin duda alguna su mente había estado concentrada en ello. Tanto así era que el hecho de que el pelinegro no trabajara en ellas por ese tiempo es algo que apenas le generaba algunas molestias en su cabeza y con razón. Sentía que estaba poniendo mucho más de él y eso, dado su interés, si bien en principio con lo bien que se sentían cuando él mismo le daba sus muy buenos tratos, era inferior, lo cierto era que se habían sentido pero muy bien con ello. De verdad. No muy diferente a como había sido con esas otras chicas de la otra ciudad, tuvo que regresar a las mismas al parque natural en donde la había encontrado ese día. Solo las demás que se quedaron en la máquina habían continuado con lo que tenían pensado para ellas en ese momento. A pesar de que todo esto le era interesante, que ponían pero mucha atención, el deseo de que el pelinegro pueda trabajar en ellas es algo que aún había estado ahí, es algo que solo se había hecho más grande con el paso del tiempo, se habían contenido en su interés de conseguir esto por el hecho que al Saiyajin le agradaba mucho la idea de que pudieran llegar a lograr lo que le había mostrado. De hecho, por eso se habían esforzado tanto en conseguirlo. El hecho de que el pelinegro que tanto quería pudiera llegar a sentirse más interesado en una de ellas por el hecho de haber sido capaz de hacer esto es algo que le había interesado demasiado. Así que, esforzarse para poder al menos completar uno de los pasos que el Saiyajin le había mostrado es algo que habían hecho con tanto interés como se le había hecho posible. Con su esfuerzo y el tiempo es algo que lograron hacer luego de un buen rato y con ello, dado el interés que el Saiyajin tenía, las chicas estaban muy interesadas en esto y por ello habían sido quienes se habían acercado y le pidieron que trabajara en ellas, y es algo que se había dispuesto a hacer tan bien, como se le fue posible en ese momento. Las chicas que así no eran las dichosas que en primer lugar había tenido la oportunidad de ser atendidas por el Saiyajin en ese momento, sin duda alguna se habían emocionado, excitado mucho más al ver a las chicas cantar y cantar de alegría, de felicidad al ver a las chicas disfrutar de esta herramienta tan firme que tenía el pelinegro y misma con la cual se encargaba de darle sus buenos tratos, lo que la hacía muy feliz. La sonrisa en su rostro era algo que dejaba esto muy claro y, a su vez, el hecho de su emoción, que sus cantos se hicieran más altos, que sus jugos salieran, es algo que le había hecho saber sobre ello sin problema alguno en ese momento. Así es cierto que el Saiyajin, por la cantidad de chicas que había en ese momento, tenía bastante trabajo que hacer, no es como que había decidido hacerlo rápido.
No, no fue de esta forma y por ello no solo se había dispuesto a darle su tratamiento con su herramienta. No, no es algo que solo hizo, sino que había dejado a la chica hacer todo cuanto deseaba, a la vez que la conducía y le daba esos tratamientos que tanto deseaba la chica, hasta que las amigas, muy satisfechas, cansadas, fueron dejadas a un lado por el Saiyajin, quien no tuvo que preocuparse mucho por elegir la siguiente y después, a pesar de que estaban cerca de él, estaba el hecho de que el interés que pudiera trabajar en ellas también, como lo había hecho en esa chica, había dado la oportunidad a que se acercaran muy rápido a recibir sus tratamientos, de verdad. Una vez tratada por el Saiyajin hasta que se había sentido bien, hasta que había quedado igual que las otras y asimismo en algunas de ellas había trabajado en ella hasta cierto punto más emocionado como lo había deseado y dejara en ella sus jugos, lo que sin duda fue algo que le había agradado bastante y por ello. Al ser dejadas en el suelo mientras el pelinegro trabajaba en otras chicas se habían dispuesto a limpiarse a fin de no desperdiciar los jugos de su amado. Además, se habían esforzado mucho para poder obtener los mismos. Así que no solo pensaban en dejarlo a un lado sin más. Con las embestidas que habían recibido por el Saiyajin ese día, así se le quitó el dolor. Volvió a aparecer y se habían quedado con él nuevamente, querían que les diera sus tratos y le quitara ese molesto dolor y el Saiyajin. No es como que se negó, trabajó en ellas otra vez y otra vez, en diferentes días, diferentes ocasiones en las cuales había mantenido a las chicas muy, pero muy contentas, de verdad. Sin embargo, incluso entonces, no es como que solo el Saiyajin pensaba en ello. No. No era de esta forma y por ello siempre así es cierto que disfrutaba bastante tal cosa, no es como que había decidido hacer esto de ahí en más a cada rato. No, no era de esta forma y por ello, luego de la cuarta ocasión, no es algo a lo que se había dispuesto a continuar haciendo lo que sin duda en esos días siguientes había hecho que su punto de dolor estuviera molestándolas. Por ello se habían dado sus buenos tratos por su cuenta, no pudieron evitarlo. Bueno, la diferencia podría llegar a dar la oportunidad para que se diera algo y de eso estaban bastante seguras y, dado el hecho de que el Saiyajin así las veía haciendo tal cosa, no es como que se acercaba a trabajar en ellas, no es algo que le había agradado mucho y le quedó claro que iban a tener que quitarse las ganas ellas mismas, de verdad. Por ello, así cantaron y cantaron de placer, se habían mostrado ante él haciendo esas cosas él mismo no solo se acercó para trabajar en ellas. Sabía que tenían que continuar en sus entrenamientos aún, había mucho tiempo para continuar entrenando. Así esto era algo cierto para él, no todas solo podrían quedarse, tenían cosas de las cuales ocuparse y por ello había dejado el lugar, lo que hacía justo que la cantidad de chicas fuera menor, como era de esperar. De la misma forma, el Saiyajin salió de la habitación al llegar la hora en que la mujer lo había citado para salir. Sí, eso podría ser un poco desconsiderado sabiendo que la mujer lo esperaba. Sin embargo, si había salido unos minutos antes de la hora acordada. Estaba seguro de que no iba a tener problemas para arreglarse. Por ello, pronto estuvo en su habitación y asimismo, buscó entre las ropas que tenía para elegir y había tomado una camiseta de mangas largas de color rojo, un pantalón jeans de color azul oscuro, unos tenis de color negro con tacones blancos, una gabardina larga de color negro. Ya vestido, no muy diferente a como la mujer lo había pedido, había ido a la dirección que la mujer le había dado en aquel momento, cosa que no le había tomado mucho tiempo. No, no fue de esta forma. Era cierto que no tenía un coche, pero podía ir volando y eso es lo que hizo. No se preocupó por ir muy rápido que se diga. No, recordaba cómo había sido en aquella ocasión con esa mujer, si bien es cierto que no tenía nada que hacer, prefería no esperar. No, no era de esta forma y por ello incluso cuando llegó a la ubicación se había quedado en un edificio cercano. No fue mucho tiempo, solo unos 15 a 20 minutos. Sin embargo, aún así se encargó de hacer que el tiempo pasara un poco y de esta forma que pudiera estar lista para cuando llegara a la casa de la mujer. Y así fue, al llegar al departamento de la mujer, tocar su puerta, se encontró con la misma. La mujer de cabello naranja tenía un hermoso vestido rojo corto y él mismo se ajustaba a su cuerpo lo que daba la oportunidad a que su figura resaltara bastante. Unas medias largas que apenas eran un poco más oscuras que su piel, unos tacones rojos y un pequeño bolso del mismo color. Sin duda se veía muy hermosa y esto, conociendo a la mujer muy, pero muy bien, no es como que sorprendió demasiado al Saiyajin, de verdad. Asimismo, la chica de pelo naranja, si bien se dio cuenta de que el pelinegro vestía de una forma considerablemente diferente y no solo eso, sino que las ropas del mismo no parecían ser las cuales eran caras, al menos no parecían ser de una buena calidad. No, solo eran ropas comunes y esto era algo que el Saiyajin conocía bien. Al momento de ir a la tienda jamás le pasó por la cabeza ir por vestimentas muy caras, no estaba loco para hacer esto. Era cierto que los terrícolas llevaban sus vidas de forma tan banal que no les importaba gastar mucho dinero en ese tipo de cosas, eso sin duda alguna. Sin embargo, eso significaba que iba a hacer lo mismo que ellos, no había forma de esto. Por supuesto, deseaba tener una vida diferente. De acuerdo a ello, los terrícolas veían ese cambio.
Sin embargo, de ahí a vivir su vida exactamente como ellos no estaba dentro de lo que iba a hacer. Por un lado, era una persona desapegada de ese tipo de cosas, por el otro, había sido criado de una forma muy humilde y llevado una vida similar por mucho tiempo. Así que, no había forma de que empezara a gastar el dinero que tenía en ropas que no iban a servirle así sea en una pelea, incluso a un nivel como al cual podría darle su nieta, no había forma en la vida de esto. A pesar de que todo parecía ser barato en él, la chica estaba muy de acuerdo en que se veía muy bien con ellas. Es más, eso fue algo que bien se podría dejar de lado al verlo y eso hizo. De hecho, por eso así le hizo saber que se veía bien, dejó eso de lado y lo besó, y el Saiyajin le correspondió y no solo esto, sino que la sujeto le hizo saber que en ese momento ya traía el tipo de mentalidad que ella misma podría tener y no solo esto, el hecho de que podría olvidarse de ir a algún lado y la chica en ese momento casi decide hacer esto. Sin embargo, se detuvo a duras penas y se alejó de él, se dispuso a cerrar la puerta. El Saiyajin no pensó en dejarla en paz y por ello, estando de espaldas, tocó a la mujer y besó su cuello, cosa que no la molestó. Fue todo lo contrario y por lo mismo solo dejó al pelinegro hacer lo que deseaba, lo que la hizo pensar que el chico iba a ir más allá de ese punto, cosa que no la molestó. Cierto, la puso nerviosa, le dio un poco de miedo, pero el hecho de correr ese riesgo la emocionó. Sin embargo, el Saiyajin la dejó y terminó de hacer lo que había deseado antes de alejarse con él. Pronto estuvieron fuera del edificio y la mujer se acercó a un espacio libre antes de buscar la cápsula en donde se encontraba su auto. No tardó mucho para tener la cápsula en mano y la lanzó hacia ese lugar. En una nube de humo el coche de la mujer apareció, a diferencia del coche que usaba en el lugar para sacar la licencia, el mismo no tenía ruedas. Entendió que eran coches voladores y no solo esto, que eran muchos más caros. En la tienda de coches no se había dispuesto a preguntar por estos. No solo era porque su mentalidad no estaba del todo en estas diferencias, sino que también estaba el hecho de que de estos había bastantes. Por ello, solo se había interesado en esos coches con ruedas. Sea como sea, sabía bien que, a pesar del hecho de que muchos coches eran iguales a los de la mujer por más de una razón, aún en el planeta en donde vivía los coches con ruedas tenían una parte importante aún y esto no parecía que iba a cambiar pronto a sabiendas de la diferencia de precio que había entre ambos. Bueno, al menos tenía que decir que los vehículos que usan como combustible la gasolina eran muy pocos y en este momento la mayor parte de los coches de ruedas eran eléctricos. Al menos eso, según lo que había tenido la oportunidad de leer. En todo caso, la mujer de pelo naranja, de acuerdo al hecho que era su coche, no pensó en conducir el coche. No pensó en hacer eso y llevarlo al lugar como lo había pensado antes. La mujer lo miró y así mismo le extendió la llave a fin de que la tomara, cosa que lo hizo sorprenderse un poco. No solo era que lo dicho por la mujer sobre el hecho de que podría terminar chocando estaba en su mente, sino que conducir en la vía pública no era algo que del todo había hecho. Sí, pues hace tiempo, cuando había ido con Piccolo, es algo que hizo y esto fue algo muy irresponsable, ambos pudieron haber matado a alguien. El hecho de saber que eso casi se daba solo lo había hecho tener en mente que había sido algo muy irresponsable, de verdad. Sea como sea, no era algo que había hecho antes y, si bien para este momento se sentía con mucha más confianza y habilidad, es algo que no había hecho. Aún así, la mujer tenía la suficiente confianza para dejarlo a él y a ella en sus manos. ¿Quieres que conduzca?, preguntó curioso con la mirada en la mujer, quien sonrió ante su pregunta a la vez que asintió. El Saiyajin pensó en negarse, sin embargo, el hecho de que recordara que era lo suficientemente bueno para poder conducir en la vía pública según la consideración de la mujer lo hizo dejar eso a un lado en ese momento. Por ello, solo tomó las llaves y tomó el lado adecuado del piloto. Cosa que solo hizo que la mujer lo mirara esperándose algo de él y el Saiyajin, totalmente ignorante de tales cosas, no le prestó atención, de verdad. Por ello, solo abrió la puerta y entró en el coche antes de mirar a la mujer aún afuera, quien negó con la cabeza antes de entrar al coche. Pensé que ibas a ser más caballeroso, dijo la mujer un tanto molesta al saber que, a diferencia de lo que pensó, el chico de pelo negro no le había abierto la puerta del coche como imaginó. Y sí, tal vez algo como eso podría no ser tan común como hace bastante tiempo atrás, pero podría soñar, imaginar que podría hacerlo. El Saiyajin, si bien es cierto que esto no es algo que tuvo en mente y casi le preguntó a la mujer por qué decía eso, lo cierto es que su cerebro pronto se dio cuenta del porqué y sonrió con un tanto de torpeza. Recientemente, era que estaba haciendo estas cosas. Salir con chicas, tener citas y cosas como esas, la idea de tener alguna etiqueta con respecto a abrir una puerta o cederle el paso a una chica antes que él así lo había leído, no estaba dentro de sus costumbres. No, en lo que respecta a eso, solo fue algo que se tomó como una curiosidad y nada más, de verdad. Aún así, se disculpó con la chica y le hizo saber que no estaba acostumbrado a hacer esto. No tanto en cuanto a abrir la puerta, sino que tener citas y esas cosas.
La mujer lo miró sin creerle una sola palabra, de lo cual le dijo: la verdad, era joven y pensar que iba a tener años de experiencia saliendo con chicas era algo complicado. Bueno, sabiéndolo bien que él mismo podría trabajar en ella, otras chicas sin duda tenían lo necesario para pensar de esta forma, eso sin duda. Sin embargo, no era así, al menos con respecto al hecho de que el Saiyajin era muy joven. Pensar en el hecho de que el chico había estado saliendo con chicas por mucho tiempo, parecía no ser lo correcto, de verdad. Aún así, no es como que le había creído del todo al chico de pelo negro, no es que estuviera molesta o algo así. Solo estaba un poco desilusionada de que las cosas con respecto a eso fueran de esa forma. Bueno, ¿a dónde vamos?, dijo, y la mujer le hizo saber que arrancara, y eso hizo. Pronto empezó a recibir las indicaciones de la mujer, quien, no muy diferente a como había llegado a decirle, se daba cuenta de que el Saiyajin podría conducir bastante bien en la vía pública. Y esto es algo que le había hecho saber al pelinegro, quien compartió la misma idea. Es cierto que, dada su falta de práctica en ese tipo de escenario, se había sentido un poco inseguro, pero al dejarse llevar más se había dado cuenta que no era tan diferente a como lo había sido dentro de ese lugar, ese espacio controlado, de verdad. Por otro lado, dado a la conversación en la cual se había envuelto con la chica en ese momento, recordó algo y decidió aprovechar el momento para decirle algo. Había sido invitado a un evento por una de las chicas, decidió invitar a la mujer. No sabía cómo iba a tomarlo la misma, pero pensaba que no era algo malo, y más si era que realmente estaba compartiendo con él, de verdad. Por ello, había decidido decirle que había sido invitado a un desfile. No sabía del todo qué se iba a estar haciendo, pero era algo que le había parecido interesante a esas chicas que estaban en la otra ciudad. Las mismas que ahora tenían esos cuerpos, estaban bastante interesadas en comprar esas ropas y poder pasear en la playa con ellas. De hecho, le habían pedido que fuera con ellas en algún fin de semana. No le había dado una respuesta a la mujer, ya que tenía cosas que hacer, pero sí había dicho que ya les avisaría cuando tuviera un tiempo libre para hacer eso. Justo por eso, le habían pedido que pasara por ellas temprano en los siguientes días para poder continuar sus entrenamientos. Asimismo, estaba seguro de que les gustaría que trabajaran en cosas que tenían que mejorar. También, dado a sus intereses, había algunas cosas interesantes que hacer, que pensar, más que todo sobre su cambio de residencia, pues de esta forma podrían continuar su entrenamiento de mejor forma por mucho más tiempo. En todo caso, había invitado a la mujer y la misma, curiosa por ello, lo miró antes de que preguntara: ¿quién te invitó a esto? Sabía que esta parte de que el chico de pelo negro no había salido con otras chicas antes de este día, con alguna mujer, no era de esta forma. No, no era que ante sus ojos algo como eso sería algo malo o algo así. No, sería todo lo contrario, se podría llegar a sentir muy, pero muy afortunada si hubiera llegado a ser de esta forma, eso seguro, de verdad. Sin embargo, por lo guapo que era el chico de pelo negro desde el momento que lo había escuchado decir eso, no es como que le había creído mucho, que se diga. Y en esa oportunidad, al escuchar eso del chico, solo es algo que había tenido mucho más presente. Por otro lado, ¿debería encontrarlo tan extraño? Conocía la respuesta muy bien a la pregunta. No obstante, el chico era bastante atractivo y, para hacer todo mucho más complicado para que pueda llegar a ser de esta forma, había trabajado su cuerpo de una forma increíble. Sabiendo esto, pensar en la idea sería algo muy inocente de su parte, y más si era que lo creía en realidad. Por otro lado, el hecho de que el pelinegro estuviera viendo a otra chica cuando estaba con ella no es algo que le había pasado por la cabeza. Bueno, en realidad, esa es la idea que había decidido hacerse, pues por las razones que conocía, el hecho de que haya sido la única chica que haya tenido la oportunidad de verlo, de saber que existía, era una total tontería, eso seguro. Aún así, sabiendo que la había pasado muy bien con el chico, el hecho de que él mismo hiciera esto es algo que decidió no tener presente, es algo que decidió pensar que no había estado haciendo. Sin embargo, como bien sabía por el hecho de tener a buenos y viejos amigos, era de su conocimiento que un hombre podría ir donde quisiera, con quien quisiera, a la hora que quisiera y hacer lo que quisiera mientras no tuviera que rendirle cuentas a alguien, eso lo tenía claro. Bueno, tenía que decir que a esos lugares no solo iban chicas, iban hombres y, por tanto, tal vez la idea le había surgido por su cuenta, tal vez era una posibilidad y aferrarse a ella a fin de no poner en su cabeza que el Saiyajin había decidido estar con otra chica, sin duda resultaba ser algo adecuado. Sin embargo, hacerse la idea no es algo que solo pensó hacer como si fuera tonta. No, no era de esta forma y por ello, amén de preguntar, se había mostrado un tanto desagradada, de verdad. Sabía que por más que deseara que no fuera de esa forma, sabía que el pelinegro no era el tipo de hombre que le podría llegar a interesar eso mucho. Bueno, el Saiyajin le había hecho saber que era alguien que mostraba predilección por un tipo de chica en particular y por eso mismo justo en ese momento estaba con él. Así que, sabiendo ese tipo de cosas, así podría estar un tanto más cuidada que ella, sin duda alguna podría ser algo a lo cual se apuntara a ir en ese momento, lo tenía muy claro, de verdad.
Sin embargo, el hecho que el hombre se identificara como un luchador, cosa que no podría poner en duda al verlo, al ver su trabajado cuerpo. Asimismo, como uno de los peleadores más fuertes que jamás haya vivido en la tierra, y esto sabiendo que no había escuchado hablar de él, era algo curioso. Cierto, no se había dispuesto a ponerlo en duda, con lo bien que había trabajado en ella, no era algo posible. Sabía cuál era el estándar entre los chicos y, sin duda alguna, el pelinegro superaba eso sin problema alguno y, por lo que había visto, aún tenía energía para un largo, pero largo rato. Así que, era fuerte, muy fuerte. Aún así, había bromeado con eso cuando el hombre se lo había dicho. Sí, pues se decía que el más fuerte era Mr. Satan. El hombre no simplemente los había salvado de Cell, sino que de Majin Buu también. Asimismo, estaba el hecho de que un dios de la destrucción llegó a la tierra y venció al sujeto. No sabía cómo, pero según lo dicho por el sujeto, había estado a punto de perder y de él había salido una fuerza increíble con la cual logró vencerlo. Si como sea, Mr. Satan se había vuelto la figura, el ser más fuerte en la tierra y esto no es como que había sido puesto en duda por alguien. No por nada tenía tantos admiradores alrededor del mundo. Sea como sea, al hombre de pelo negro no es como que le había gustado que se le haya dicho tal cosa. No recordaba bastante bien las cosas que habían hablado y, al decirle eso, si bien no se molestó con ella, no es como que su expresión se hubiera mantenido igual. Además, le había dicho que, solo era un fanfarrón, el hombre jamás podría llegar a vencer a ese tipo de seres. Goku lo sabía bastante bien, así como otras tantas cosas que sin duda pensó en decirle a la mujer en esa ocasión, pero decidió no hacerlo. Sabía que el día en donde los terrícolas supieran quién había salvado sus vidas iba a llegar, se estaba acercando a ello. Sin duda alguna, empezar a decir una y otra cosa como si estuviera inseguro de cómo habían sido las cosas no era algo que iba a hacer bajo ningún motivo posible. No había intentado contradecir al hombre de pelo negro, no era por su expresión que se había vuelto molesta, que se había puesto furioso o algo así. Y de esta forma, para evitar una conversación desagradable, decidió dejar las cosas de lado en ese momento. No era de esta forma. Solo fue que así es cierto que se le había contado esto y era tomado como una verdad. Recordaba que cuando el sujeto se paró enfrente de Cell y lo atacó una y otra vez, la criatura no se inmutó y no solo eso, sino que también lo envió volando por decenas y decenas de metros. Sí, recordaba tal cosa y cómo no hacerlo si fue algo que pasó por todas las cadenas de televisión y de lo cual se habló posteriormente en todos lados, llegando a debatir sobre si el hombre decía la verdad. Entonces, sabiendo lo que el hombre de pelo negro le había dicho, no pensó en decir nada. No, había tenido la oportunidad de sentir cuán fuerte era el hombre. Así que, algo de razón debería de tener. Sea como sea, era de pensar que el chico de pelo negro no había sido quien tuviera la idea de ir al lugar y comprarle algunas de esas prendas, para que él mismo se las quitara como en esas ocasiones. No, el hombre estaba bastante lejos de hacer algo como eso, de verdad. Unas chicas me invitaron, dijo el Saiyajin, no viéndole el problema al hecho de decir tal cosa y con razón, era la verdad y pensar en enmascarar las cosas no era algo que pensó en hacer. Claro, había trabajado en ellas muy bien y esto había servido para que le garantizara que lo invitaran a tal cosa, pero no era algo malo o, en su defecto, por ser un momento que había disfrutado tanto como esas chicas lo habían hecho mientras trabajaba en ellas, debería ir por ahí diciendo tal cosa y no solo eso, sino que afirmando otras cosas. No podía hacer esto y no pensaba hacerlo. Asimismo, no veía nada de malo en eso. Sin embargo, estaba seguro de que la mujer lo sabía, podría no gustarle demasiado que se diga. Sí, es cierto que no era como que habían llegado a verse o tratarse del todo como algo más, pero como se había dado cuenta, desde que estuvo casado con Milk, no solo iban a sentirse bien con ese hecho, a las chicas les interesaba que se les tomara como si fuera todo su mundo, el aire en su vida. Sabiendo que le hacía saber que había otras chicas, sin duda alguna podría ser algo que no fuera muy del agrado de la mujer. Y no se equivocó demasiado en esto, la mujer había cambiado visiblemente su expresión en ese momento y no tardó para decir, unas chicas. Es peor de lo que pensó o, al menos, eso parece ser. No solo con esto era claro que el pelinegro le había mentido antes, sino que muy posiblemente en ese día que no había ido a clase, esa vez en donde la dejó con las ganas, pudo haberse ido con algunas de esas chicas que hacía mención en esta oportunidad. Sí, era algo posible y no fue algo que le había gustado mucho que se diga. Se había estado haciendo muchas ideas con el pelinegro muy atractivo que llevaba a su lado, quien la llevaba a algún lugar de su conocimiento y que se le dijera tal cosa no era como que podría llegar a considerarlo como algo bueno o agradable. De hecho, a fin de quitarse un poco del malestar, no solo por saber más sobre ello, sino porque se le explicará sobre esas chicas, preguntó, ¿y cuántas chicas fueron esas? La curiosidad de la mujer era tanto como su descontento al saber que otras chicas tenían la atención del Saiyajin, tanto para llegar al punto de invitarlo a algún lugar.
Bueno, tal vez podría llegar a estar sobrevalorando las cosas, pero desde que había visto al pelinegro, lo atractivo que era, pensar en el hecho de que él mismo no tenía alguna pretendiente por ahí no había sido algo que tuvo del todo en mente en ese momento. Claro. Por lo que había vivido con él, lo que se le dijo parecía que no era de esta forma y le agradaba, pero ¿cuánto de él conocía en realidad? Era muy poco, lo sabía y solo confiar en lo que le decía podría no ser lo mejor bajo ningún motivo. Por suerte, a pesar de que en su cabeza estaba el hecho lo poco que conocía de él. No es como que había podido evitar pensar en los buenos tratos de su hombre, la forma en la cual había trabajado en ella en esas ocasiones, el hecho de que él mismo haya estado tan deseoso de trabajar en ella tan bien y rico como lo había hecho en otras ocasiones, sino que mejor, sabiendo que podría emplearse a fondo dado a que estaban en un lugar mucho más privado, es algo que la hizo pensar en ello y dejar todo lo demás de lado. Diablos, incluso no veía una boda demasiado lejos de ese punto, de verdad. Al hombre le gustaba bastante el hecho de trabajar en ella tan bien como lo había hecho en esas ocasiones y eso es algo que la había hecho estar buscando más de eso, estar por mucho más encantada con él. Cierto, aún tendría que vivir más cosas, era algo necesario y por ello se había dispuesto a salir con él en esta y otras tantas ocasiones que casi tenía planeadas, no solo a fin de que pueda trabajar en ella pero muy bien al final de su encuentro, sino que también conocerlo más para poder decir lo malo y lo bueno, poder decir que le gustaba y que no, con que el hombre la calentaba y que más lo seducía. No era algo falso en lo más mínimo, era algo que se estaba tomando muy en serio. Diablos, por eso mismo se molestó un poco por lo que había escuchado. Son unas chicas que conocí hace tiempo, incluso antes que tú, dijo el Saiyajin a fin de que la mujer no pensara por un segundo que era más reciente que ella y así, tenía más poder sobre él que esas chicas. No, en lo que a él respectaba, el nivel de importancia que le daba a las mismas era exactamente igual. Bueno, sabiendo que con esta chica no se había dispuesto a enseñarle a dónde vivía, sobre esa máquina, más de sus secretos, sobre su poder, sobre el ki, como lo fue con esas chicas, era de pensar que esto no era algo cierto de ninguna forma posible, pero las cosas no eran tan así. No, ya se estaban encaminando bastante y no dudaba que el día en que podría mostrarle eso a la chica podría llegar a darse pronto, eso sin duda alguna. ¿Y qué significa eso exactamente? Preguntó la mujer, no gustándole demasiado lo que el hombre de pelo negro había dicho o, más bien, la forma en la cual había acentuado lo que dijo al final. A su forma de ver las cosas el hecho de que dijera eso era algo que le hacía saber que le daba mucha más prioridad a esas dichosas chicas y no era algo que pudiera llegar a gustarle. No, en lo que a ella respectaba, solo deseaba que fuera en quien más se interesara. Otras chicas no deberían estar en su mente mientras estaba con ella y no era algo que pensaba que iba a cambiar muy pronto que se diga, de verdad. ¿Acaso me dirás que ella o ellas, en dado caso, son más importantes que yo? Dijo la mujer en camino a hacerse sus propias conclusiones sobre las cosas como cualquier mujer, sino que también claramente dando muestra de que estaba en camino a intentar imponer su autoridad, sus reglas en dado caso, y esto dado el hecho de lo que había vivido con el Saiyajin. Sí, el hecho de que él mismo haya trabajado en ella más que tomar esto como algo a lo cual se ha dispuesto a hacer por sus deseos es algo que decidió que había sido el responsable de hacerlo. Bueno, hasta cierto punto su punto de vista tenía bastante sentido, eso sin duda alguna. Sin embargo, no es como que había sido quien se lanzó hacia ella, quien dispuesto a hacer lo que deseaba y complacerse se acercó a ella y empezó a darle sus buenos tratos. No, no fue de esta forma y era algo que ambos sabían en ese momento. Esto, uno de ellos, es algo que dejó a un lado y el otro, no es como que había decidido darle tanta atención a lo que decía. El Saiyajin, tal vez por ignorancia o estupidez incluso si lo supiera no es como que se iba a poner a darle mucha de su atención a eso en lo más mínimo y por ello no se dispuso a decirle nada al respecto sobre eso. En vez de eso, dijo, por supuesto que no, eres importante también, pero es imposible negar tal cosa, dijo tranquilamente, como si lo que hablaba no fuera algo que tenía que ver con él, como si la actitud actual de la mujer no fuera algo de lo cual preocuparse. Hasta cierto punto, era así. No estaba secuestrando a la mujer y, por ello, si la misma deseaba marcharse, no hablar con él de nuevo poco y nada le importaba tal cosa. Por otro lado, así era cierto que tenía sus pensamientos sobre las cosas muy claros, no tenía en mente que la mujer, no muy diferente a cómo funciona una máquina, analizaba lo que decía sin dejar pasar una pequeña cosa. Asimismo, buscaba la forma de poder usar en su contra sus palabras contra él. De hecho, por esto mismo no tardó en preguntar. ¿Qué es esto de también? Preguntó bastante curiosa, mirando al hombre de pelo negro, quien conducía dadas sus indicaciones, eventualmente mostrando una calma sorprendente que casi daba a pensar que el hombre era indiferente a lo que la chica de pelo naranja decía en ese momento. No me creería si te lo dijera, dijo el Saiyajin con una sonrisa que no solo podría tomarse como un gesto que mostraba su falta de molestia ante la situación, sino que también su seguridad ante lo que decía en ese momento, a sabiendas de que la importancia que tenía para él, para su propio universo, era bastante.
Tal vez, sabiendo cómo eran los terrícolas, la misma ignoraba todas las cosas que pensaban y no era extraño que fuera de esta forma, pero no era como que él pudiera hacerlo, no era algo posible. Sabía muy bien cómo eran las cosas y comprendía bien cómo funcionaban las cosas, cómo deberían de ser hechas las cosas, qué posición ocupaban en el universo. Por lo mismo, así es cierto que sus pensamientos no estuvieron orientados a esa posición antes y ahora tampoco era como que podría decir que era de esta forma. Lo cierto es que su conocimiento de las cosas hacían de sus palabras algo muy cierto. Por otra parte, si bien sabía que decirle que había trabajado en otras chicas, en esas chicas al igual como lo había hecho con ella, no le importaba demasiado, no era como que deseaba que las cosas terminaran tan mal. Todo esto que estaba haciendo en estos meses era algo bastante interesante que podría ayudarlo en algún momento más adelante o, en su defecto, solo podría disfrutar de ello como en otras ocasiones. Por lo tanto, si bien no le importaba que se molestara, no era que buscara que eso pasara. Me está subestimando, era una chica lista. Si había una razón supuestamente tan importante por la cual le dijo eso de antes y a su vez era algo que podría llegar a no creerle, no tomarse como algo cierto, debería ser algo que o bien la molestara o, en su defecto, podría dar un giro bastante grande a lo que conocía en ese momento. Sí, era en lo cual se podría llegar a pensar. Es cierto que, dado que no había nada sorprendente, solo otras chicas en las que muy posiblemente si se había dado la oportunidad, el pelinegro había trabajado en ellas o bien podría llegar a hacerlo más adelante, era para no esperarse nada demasiado retador para comprender. Podría molestarla, pero de ahí a no comprender era algo diferente con respecto a eso. Sin embargo, el pelinegro parecía ser muy serio en lo que dijo. Por otro lado, era una chica lista, sabía que tal vez su criterio en ese momento podría hacer que el pelinegro se desencantara con ella, era mejor relajarse un poco. Claro, debía demostrar su lugar, darle a entender cómo deberían de ser las cosas según su opinión, pero desde antes de este día, por lo guapo y atractivo que era el hombre, había llegado a pensar que no era la única chica que lo había visto. Diablos, estaba casi apostando a que no era la única chica con quien había estado el hombre y si las mismas se habían sentido tan bien mientras trabajaba en ellas, que el pelinegro estuviera tan solo como supuestamente lo estaba, no era algo que creía demasiado, de verdad. Entonces, sabiendo de su interés, era mejor, cuanto menos, darle un respiro al hombre a su lado. De hecho, por esto mismo, al menos a fin de que se vea culpable dijo esto y no eso, sino que se notó un poco afligida por ello. La verdad, desde el hecho que le había mencionado. Esas chicas en las cuales justo entonces estaba pensando en el hecho de que pudo haber trabajado en ellas muy, pero muy bien, o podría llegar a hacerlo, es algo que solo había hecho que se sintiera peor de lo cual lo había hecho y mostrarse de esta forma en vez de molesta, no estaba tan fuera de lugar. Bueno, entonces te lo diré más tarde, dijo el Saiyajin tranquilamente, sabiendo lo cierto que era eso. Según las cosas se fueran dando, sin duda alguna, la chica no solo iba a tener la oportunidad de sentirse muy bien mientras trabajaba en ella, sino que también, al igual que las otras chicas en su casa, iba a tener la oportunidad de poder darse cuenta de bastantes cosas, eso sin duda alguna. No le había gustado lo dicho por el pelinegro, quien, a pesar de lo que le había hecho saber sobre su forma de conducir, iba con su mirada fija en él, casi como si apenas hubiera volteado a verla, cosa que, si bien no la molestó, lo cierto era que si él la hubiera volteado a ver más, tal vez pudo haber hecho que le cuente lo que tenía en mente, pero no es algo que hizo y por eso, al menos esa conversación sobre esas chicas era algo que no iba a continuar del todo de ahí en más, no le gustó mucho, pero estaba bien. Podía interrogar al hombre más adelante, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. No muy diferente a la mujer que no le respondió su pregunta, el Saiyajin no le preguntó otras cosas. No, solo siguió las indicaciones de la mujer, quien tal vez, a fin de dar a entender mejor que no estaba muy contenta, decidió que sería bueno que no hable mucho con él por el momento. Por ello, sin problemas, no pensó en la idea de preguntarle algunas cosas. Es más, eso es algo que había dejado en el pasado por el momento y solo disfrutó del resto del viaje. La chica no fue muy diferente, al menos así fue por un buen rato, pero el silencio se le fue demasiado y por ello, si bien no olvidó la anterior conversación, lo cierto es que decidió dejar eso a un lado y conversar de otras cosas más agradables. Sí, no pensaba hacerle la ley del hielo al Saiyajin solo por lo que había dicho antes. No, tenía sus planes en su cabeza y por ello así le había sido un tanto complicado llegar a dejar de lado lo que dijo antes, a considerar más que todo, sabiendo que por el momento el pelinegro no estaba en una relación con ella y sabiendo esto podría hacer lo que quiera. De hecho, por ello se interesó por llegar al lugar, bailar con él y, sabiendo que el hombre era luchador, le preguntó al respecto. Al estar en ese lugar, quería divertirse bastante y eso es algo que, si bien podría brindarle mucho menos placer que el hecho de que el pelinegro trabajara en ella con su rica herramienta, como lo había hecho antes. Sin embargo, sin duda quería más que eso, no podría evitarlo y por ello esto era algo que deseaba hacer en ese momento.
El Saiyajin, que había ganado mucha experiencia en ese tipo de cosas, así es cierto que, no le interesaron tales cosas en un principio, no solo pudo negarse, había aprendido considerablemente bien ese tipo de cosas y, a diferencia de antes, no tenía que temer que se le invitara a hacer esto. El hecho de saber sobre ello es algo que había hecho que la chica sonriera y, a su vez, le dijera: entonces puedes moverte bastante bien. No se había referido del todo al tipo de movimiento que el pelinegro podría hacer mientras bailaba o algo así. No, lo que estaba en su mente era que el pelinegro podría trabajar en ella muy bien, lo recordaba y cómo la había conducido, cómo se había movido mientras trabajaba en ella, cómo había maniobrado a fin de hacerla sentir muy bien y feliz, es algo que la hizo tener eso en mente, llevarlo como un presente en ese momento. El Saiyajin, sin saber lo que la mujer tenía en mente en ese momento y por lo que dijo, solo asintió y así mismo le hizo saber que tuvo que aprender a hacerlo ya que unos amigos el día que justamente no se había reunido con ella o bien, la noche anterior casi lo habían obligado a ello. El hecho de saber esto, el tipo de entorno en el cual estuvo y a su vez, al hecho de saber que eso que dijo solo era la parte resumida, le hizo tener mucha curiosidad y casi le preguntó al respecto, pero decidió dejar eso a un lado, al menos puso de su parte para no hacer esto y después, le había preguntado, si la había pasado bien. El Saiyajin no lo negó, la había pasado muy bien en esa ocasión, no solo lo decía por el hecho de que había tenido la oportunidad de trabajar pero muy bien en esas chicas esa noche, sino que en verdad había sido algo agradable. Al menos llegó a pensar más en ello cuando tuvo la oportunidad de hablar con su hijo. Es cierto que no le contó sobre ello. Pero saber que el chico, él mismo, estaba haciendo cosas que antes no había hecho, lo había hecho sentirse bastante bien. De hecho, por esto mismo luego decidió quedarse con el chico y compartir con él a sabiendas de que no era algo que había estado haciendo tanto por el hecho de estar con esas chicas. Al llegar al club, como era de esperar, bajaron del coche antes de guardarlo en la cápsula y luego el Saiyajin se la pasó a la mujer, quien casi parecía haber olvidado lo que habían hablado antes, al menos eso sobre las chicas. Entraron en el lugar y la música que había dentro llenó sus oídos, casi haciendo imposible que pudieran llegar a escuchar lo que decían, pero era algo que se podría solucionar acercándose más. Sea como sea, había ido a la barra donde la mujer pidió algo tanto para ella como para el Saiyajin. Es cierto que le había hecho saber a la mujer que no le gustaba ese tipo de cosas, pero la misma le mostró su desinterés con que se negara, haciéndole saber que no le iba a pasar nada si lo hacía por un día. Goku, sabiendo lo cierto que era esto y a su vez, que siendo algo que no era tan fuerte no iba a tener un efecto tan grande en él, incluso cuando pudiera llegar a tomar casi todo lo que había en el lugar e incluso si eso lo afectaba, su habilidad para recuperarse le iba a dar la oportunidad de dejar esa condición de lado rápido. Por ello, decidió hacerlo y asimismo, accedió a bailar con la mujer en más de 4 ocasiones y en el proceso, estando tan juntos como lo estaban, tanto por el hecho de que la chica de pelo naranja lo buscaba, como por su propia cuenta la besaba. Además, no se limitaba a solo eso, sino que sujetó su trasero, amén de acercarla mucho más a él, cosa que le agradó bastante a la chica. Por lo mismo, una hora después desde que estaban en el lugar y habían estado divirtiéndose, la mujer de pelo naranja, bastante caliente, le había susurrado que la siguiera. Bueno, eso más por el hecho de decirlo, pues la mujer lo tomó por su mano y lo llevó lejos de toda la gente a un lugar solo y apartado, en el cual iba a ser tal vez el único en el lugar. Lo llevó al baño y en ellos, aprovechando que tenía un vestido corto, quitó sus bragas antes de subirse a la meseta del tocador donde, una vez sentada y bastante cómoda, le ofreció el punto de su dolor. Y el Saiyajin no solo tomó el mismo a fin de trabajar en ella, sino que también besó a la caliente chica de pelo naranja, quien le devolvió el beso con tanta emoción e interés como él mismo lo hacía en ese momento, pero ante sus entradas y retiradas, se tomaba pausas para cantar por lo bajo antes de continuar en su asunto, al ser superada por su emoción y el Saiyajin, un tanto cansado de trabajar en besar sus labios, sus mejillas, su mentón, su cuello, su pecho, y la mujer le ofreció lo mismo. Sin problemas, a fin de que pueda realizar su trabajo de la mejor forma posible. Y así lo hizo, el buen trabajo que había estado haciendo el pelinegro la hizo cantar y cantar de alegría, una y otra vez, sin detenerse por un segundo ante el rápido ritmo que usaba el pelinegro para trabajar en ella, cosa que le gustaba mucho y por ello se lo hizo saber sin problemas en ese momento. No podía ser diferente cuando ya lo había hecho antes, cuando era la misma fuerte herramienta del chico de pelo negro. Sabiendo cómo la fuerte herramienta la hacía sentir, no había forma de que solo se quedara indiferente, que no se sintiera bien, alabara el buen trabajo y los buenos tratos que estaba recibiendo en ese momento. Sus cantos solo se hicieron más cuando el pelinegro dejó de besar sus pechos cubiertos y se concentró en darle sus buenos tratos, dándole sus tratamientos con su herramienta y así estuvo por un rato antes de que de nuevo buscara sus pechos y esta vez, no solo pensó en dejarlos como antes. No, busco hacer algo más con sus pechos ocultos y lo primero, dejarlos libres para hacer todo cuanto deseara con ellos y no pensó en detener a su amante. Es más, en vez de eso lo ayudo para que pueda llegar a hacerlo y así darle acceso a esta parte de su cuerpo.
Cosa que obtuvo y con esto el hombre de pelo negro se dispuso a dar sus buenos tratos a sus pechos a la vez que se encargaba de trabajar en su punto de dolor, cosa que le agradaba bastante y se lo hizo saber con sus cantos emocionados, llenos de alegría y de emoción. Cosa que sabía que podría terminar llamando la atención de alguien, pero concentrada en su asunto como lo estaba en ese momento, eso fue algo que poca importancia tenía para ella, de verdad. Para el Saiyajin no era muy diferente, así es cierto que no iba a decir que eso que estaba haciendo era todo en lo cual estaba pensando, o bien era el principal deseo que tenía en ese momento. Estaba muy dispuesto a trabajar en cualquier otra chica que entrara al lugar. No sabía cómo la chica de pelo naranja podría tomárselo, pero sabía que en primer lugar iba a trabajar en ella hasta que no fuera capaz de decirle una sola palabra de desagrado, tal vez no iba a tener problema con ello. Por ello, preocuparse por el hecho de decirle algo a la chica para que dejara de cantar tan alto no fue algo que hizo. A pesar de ello, la chica, que aún era capaz de mantener esto en mente, intentó contenerse tanto como le fue posible, cosa que se le era muy complicado poder hacer en ese momento. Justo por eso mismo, solo por periodos de tiempo muy cortos logró detenerlos, pero no por eso dejaron de salir y salir por lo bajo y por eso, abrazó a su amante e intentó sofocarlos, concentrándose en besar al mismo tan pronto como dejó sus emocionados pechos en paz. A pesar de ello, las sensaciones provocadas por el buen actuar, el buen trabajo de su amante, la hacían detenerse para hacerlo. Esperaba y lo besaba mientras él mismo trabajaba en ella, pero muy bien, y por ello, terminó dejando salir sus jugos una vez, y luego otra vez. Al menos de eso ella estaba muy segura y se lo hizo saber con su fuerte canto que había llegado a ese momento y es pues, el pelinegro, concentrado en su asunto, no le había dado tregua alguna y, por ello, no es como que dejó que saliera con libertad. Por ello, de poco a poco, con la entrada y la salida de esa amada herramienta que trabajaba en ella en ese momento, sus jugos salieron de poco en poco. En dado momento, el hombre la levantó del lugar donde había estado y la dejó en el suelo antes de sacar su herramienta y ponerla de frente al espejo y entonces, se entretuvo con su propia imagen sonriente mientras cantaba y la herramienta del hombre entraba y entraba en ella haciéndola sentir tan bien y por ello, le pedía más y le repetía lo tanto que le gustaba, que quería ser suya una y otra vez, disfrutar de él, de su herramienta todo el tiempo que se le fuera posible desde esa noche y... en más. No deseaba nada más que esto y por lo mismo le pedía con tanto esmero que continuara, que trabajara en ella mucho mejor, más rápido de lo cual ya lo estaba haciendo en ese momento. Y el Saiyajin que estaba muy involucrado en el acto no es como que pensó en solo dejar de lado el pedido de la hermosa mujer de pelo naranja que tenía cantando de placer y emoción en ese momento. No, no solo pensó en hacer eso. Estaba muy dispuesto a trabajar muy bien y complacer a la chica de pelo naranja en ese momento y, por lo mismo, así con su herramienta a un ritmo continuo se encargaba de hacer sentir muy bien a la chica y por ello la misma cantaba de placer y soltaba algunas maldiciones mientras su herramienta se adentraba en ella, solucionando los problemas que la misma tenía para su agrado en ese momento. Interesado en hacer sentir mucho mejor a la hermosa chica de firme trasero en la cual trabajaba en ese momento, dejó de sujetar la cintura de la misma y, con la mirada en el hermoso y acolchado trasero de la chica, con sus toscas manos conectó 1 y 2 y 3 nalgadas que hicieron a la chica cantar de placer en ese momento y no solo eso, sino que envuelta en su faena en ese momento y poseída por el placer que experimentaba con la herramienta de su amante, de sus toques, le había pedido que continuara entre sus cantos. El Saiyajin no se había limitado. No, no fue de esta forma y por ello otras le fueron dadas y eso no simplemente la hizo cantar de placer, de emoción, cantar de excitación, sino que también la hizo dejar salir sus jugos y lo mismo se pudo ver cuando su amante, en su retirada, le dio la oportunidad a que los mismos se apresuraran a salir y, por su choque, los mismos salían en diferentes direcciones, mientras su herramienta se encargaba de trabajar el punto de su dolor y sus manos acariciaban, masajeaban y les daba pequeños toques a su trasero. La hermosa figura de la chica de pelo naranja estaba muy complacida y enfocada en la figura pulida por el entrenamiento exigente que había estado haciendo por quién sabe cuánto tiempo para ser el más fuerte guerrero y le demostraba su destreza de forma impecable mientras su delicada figura que había cuidado no solo para verse bien, sino para que su amante pueda concentrarse tanto en ella como le sea posible y justo en ese momento se desatará por completo en ella y la hiciera sentir tan malditamente bien como lo estaba haciendo en ese momento, de verdad. Y por eso mismo mientras el pelinegro trabajaba en ella chocando con su acolchado y firme trasero, sonreía con agrado por ello y cantaba con puro placer a la vez que se entregaba completamente a él, amén del hecho de decirle cuánto lo amaba, cuánto amaba esa rica herramienta que le quitaba ese molesto dolor que sentía en ese momento. Sus grandes y hermosos pechos firmes, al ritmo que las embestidas eran apenas detenidas por sus nalgas la hacían no solo sonreír con agrado ante lo que sentía, sino también cantar de alegría y felicidad ante ello, y sus pechos se movían en cada ocasión que su hombre detrás de ella trabajaba en su punto de dolor mojado, excitado y deseoso de continuar sintiendo esa sensación tan agradable que la hacía cantar de alegría en ese momento.
Un canto que solo aumentó cuando el Saiyajin se acercó más a ella y tomó sus pechos, los masajeó, la besó en su cuello casi como si deseaba devorarla y eso la hizo sonreír mientras las embestidas de su amante no disminuyeron en lo más mínimo. Todo era tan rico y mucho más de lo que lo fue ese día en su oficina. No sabía por qué, sin embargo, lo estaba sintiendo de esta forma y el hecho de que no dejaba de cantar de felicidad, que había dejado salir sus jugos en más de una ocasión, cosa que había servido para quitarle un poco de sus fuerzas, pero no por eso solo se había dado por vencida en ese momento. No considero que estaba lo suficientemente cansada, satisfecha para dejar de sentir esa fuerte y dura herramienta trabajando en ella, arreglando todo cuanto estaba mal en ella a la vez que le quitaba su dolor. Y por lo mismo le pidió más, por lo mismo buscó más e intentó conseguir los labios del Saiyajin desde su posición de espalda y lo consiguió, y lo besó y lo mismo se le fue devuelto. Lo continuó haciendo por un tiempo, pero no muy diferente a otras ocasiones. Las sensaciones que el hombre le hacían sentir eran increíblemente embriagantes para simplemente mantener su hermosa melodía dentro de ella y mejor se puso a cantar y cantar de emoción, de alegría, de placer en ese momento. En dado momento, el hombre de pelo negro la levantó de sus piernas sin problema alguno y se recostó sobre ella sin que su herramienta saliera de ella, lo que la sorprendió, la hizo sonreír y emocionarse bastante ante ello. Asimismo, todo ese movimiento la hizo correrse bastante rico y el Saiyajin asimismo sacó su herramienta, dejando que sus jugos salieran en un chorro. Por unos minutos, dado a la calma con la cual se estaba encargando de trabajar en ella, el Saiyajin se encargó de masajear y darle pequeños toques, trabajar en ella con ayuda de sus fuertes dedos una y otra vez en su punto de dolor, lo que, si bien es cierto, no la molestó, le gustó bastante y por ello cantó de emoción y placer ante ello. Lo cierto es que hubiera preferido que la rica herramienta especializada en tratar este tipo de dolor pudiera ser que se encargara de ello. De hecho, por eso mismo hizo algo que tanto deseaba, aprovechando su posición en ese momento con su mano tocando la herramienta del pelinegro y masajeó la misma y asimismo en más de una ocasión intentó llevar a la misma a donde pensaba que debería de estar todo el tiempo, haciéndola sentir muy, pero muy bien. Sin embargo, tanto por el hecho de que el chico de pelo negro estaba muy poco apresurado como por el hecho de que la dura herramienta estaba tan firme en su lugar, solo decidió masajear la misma. Con un creciente deseo de saber y sentir por sí misma lo fuerte que era la herramienta de su amante en ese momento. De nuevo, en dado momento, el pelinegro reclamó sus labios y compartió ese momento con él por un rato antes de dejar de hacerlo y solo enfocarse en lo que podría ver en ese momento, y esto es los fuertes dedos del Saiyajin trabajando en ella a un ritmo constante que la apresuraban con violencia a dejar salir sus jugos, y esto es algo que terminó dándose. Por ello, dejó de masajear su herramienta, la misma que el Saiyajin llevó a su punto de dolor y, al sentir esto, es algo que, amén de hacerla cantar de emoción, la hizo inclinarse hacia detrás, recostarse sobre el fuerte chico que justo entonces de nueva vuelta empezaba a trabajar en ella. Los cantos de su melodiosa voz se dejaron escuchar llenos de emoción, llenos de complacencia, y lo continuó dejando salir mientras le hacía saber lo rico que era, lo fuerte que era su herramienta, lo tanto que amaba la misma, que trabajara en ella más rápido de lo cual lo hacía en ese momento. En su hermoso rostro tenía una sonrisa muy marcada y sus ojos mostraban el placer, el amor y la alegría que sentía en ese momento. Sus cantos casi frenéticos, llenos de emoción y de amor ante la sensación que la llenaba en ese momento, es algo que había hecho que el Saiyajin se involucrara un poco más en el acto y, no muy diferente a como la mujer lo pedía entre sus cantos y maldiciones, se encargó de hacer esto y esto es algo que hizo que los cantos de la mujer fueran por mucho más frecuentes y no solo eso, sino que la complacencia en la misma se había vuelto mucho más grande así como su deseo de sentir más de ello y decía otras tantas cosas que tomó. De hecho, por esto mismo dejó a la chica en el suelo, la pegó a la pared y de nuevo continuó su trabajo en ella, cosa que hizo que la chica se sintiera bastante bien. Sus cantos de placer, de agrado ante ello, es algo que lo había dejado bastante claro en ese momento. Y lo continuó haciendo, dejando salir sus cantos mientras el Saiyajin continuaba con su trabajo. Sus embestidas la hacían cantar de placer y lo mismo que ante el hecho de escuchar el sonido de sus cuerpos la hacía mucho más feliz de lo cual lo había estado antes y por ello le pidió que le dejara sus jugos. Lo deseaba con locura en ese momento y esto es algo que parecía que el Saiyajin iba a hacer, pero no fue de esta forma. La dejó libre y la chica no pensó preguntar el por qué, solo complacida con el trabajo del pelinegro, decidió devolverle un poco de los buenos tratos que había recibido en ese momento. Por unos pocos minutos la mujer solo estuvo muy concentrada en su asunto y el Saiyajin no pensó en decir algo al respecto. Sin embargo, la chica era muy diferente. Es cierto que todo esto le encantaba mucho, demasiado de hecho. Sin embargo, aún tenía conciencia y por ello, en dado momento, dejando la herramienta del pelinegro tan limpia como podría dejarla aunque no dejó de masajear la misma, dijo, tenemos que salir de aquí. El Saiyajin sonrió ligeramente y es pues, que así le decía eso, no dejaba de masajear su herramienta. Por esto mismo, quitó la mano de la mujer a la vez que perdió fuerza en su herramienta y guardó la misma.
La mujer de pelo naranja, no muy diferente al hombre, se arregló antes de salir del lugar y volver donde estuvieron. En algún momento llegó a pensar que la escuela no era para él, y esto dado el hecho de que cuando era más joven no había logrado entender o siquiera seguir el ritmo de lo que se supone que debería aprender. Por esto, a diferencia de su hermano, no llevó al mismo extenuante camino de estudios que el chico. Sin embargo, no por eso es que jamás volvió a estudiar. No, no era así. Claro que lo había hecho y por lo mismo llevaba bastante tiempo en la escuela. No obstante, no era como su hermano. Al menos no lo fue antes. Sí, pues desde hace unos años, tanto por la dedicación de su hermano como por la ayuda de su amigo, había llegado a aprender y ser considerablemente bueno en esas cosas en las cuales antes no tenía una mierda de habilidad o, cuanto menos, entendimiento. Con la llegada de su padre, su mejora solo se había hecho más grande. No, porque su padre le había dedicado más tiempo a sus estudios y así lo había ayudado en los mismos. No, el hombre no lo ayudaba en lo más mínimo. Por lo tanto, no lo ayudó y su mejora no tenía que ver tanto con lo que su padre pudo hacer para que pueda llegar a mejorar en ese apartado. Bueno, el hombre le había dicho algo y había decidido implementarlo. Sí, pues el hombre tenía razón, no era como otros niños, otros humanos. En su sangre corría sangre de una raza alienígena que amaba la pelea y asimismo el poder que podían llegar a desarrollar no tenía límite alguno. Dejar esa parte de él de lado cuando sabía mejor que muchos las dificultades en las cuales podrían llegar a verse envueltos no era inteligente de ninguna forma posible. No, no lo era. Podía entender esa despreocupación por ese asunto en los terrícolas que, así conocieran lo que pasara, decidían pensar que eso eran trucos o, peor aún, que nunca pasó. Por esto mismo no podía entender a su hermano mayor, el chico en 2 ocasiones tuvo el destino de la tierra y de su gente en sus manos. En 2 ocasiones, tanto la tierra como sus habitantes estuvieron a punto de desaparecer por su incompetencia. Una vez así no tanto por su falta de poder pensó y estuvo a punto de darse por vencido por el solo hecho de que no deseaba luchar. En ese momento todos incluso el que no había nacido estuvieron a nada de terminar desapareciendo y volverse polvo cósmico tras el estallido de la Tierra a manos de Cell, luego por no saber luchar así su poder era muy alto no logró vencer a su oponente. Claro, sabiendo que Trunks y él cuando estaban fusionados fueron absorbidos lo que le dio un enorme poder a la criatura solo juzgarlo no era del todo correcto, pero aún entonces no es como que dejaba de ser cierto que aún teniendo la oportunidad de terminar con su oponente no lo hizo y con ello, terminó dejando a su suerte la vida de miles de millones de vidas en la Tierra, fuera del planeta. Ni siquiera los muertos estuvieron a salvo. En esa oportunidad por la incompetencia del chico toda la vida en el universo pudo haber terminado. De no ser por su padre que, en ese momento, a pesar de su falta de poder y no tanto por ser más débil que la criatura, sino que la criatura tenía una regeneración demasiado poderosa. Por ese aspecto no pudo terminar con ella muy rápido. En todo caso, dado a que su padre, si bien superaba a la criatura lo suficiente para derrotarla, lo cierto era que el margen de diferencia no era tan grande como si lo era con su hermano. En todo caso, el chico tenía el poder suficiente para poder vencer a la criatura. No lo hizo en su momento y eso llevó a la muerte de muchos y asimismo los llevó a una situación prácticamente insalvable de no ser por su padre, por Vegeta. Que su hermano, aun sabiendo que las cosas podrían ponerse tan mal, dejara de entrenar, aun cuando podía hacerse más fuerte más rápido que su padre por lo que siempre se le había hecho saber, no lo hiciera por quien sabe qué pretexto estúpido, se le era algo imposible de comprender en todo el sentido de la palabra. Diablos, él era un niño que no había pasado ni siquiera por una de las cosas que él pasó. Bueno, en realidad sí. En los eventos de Buu fue algo que lo hizo pasar un muy mal momento, a pesar de todo, había una diferencia de experiencia muy grande entre los dos y, por tanto, su falta de interés en ese asunto era algo que no entendía, de verdad. Sea como sea, no podía simplemente dejar de lado esa parte de él como su hermano, simplemente no podía. Como dijo su padre, tenía que encontrar un equilibrio entre las cosas para así poder llevar su vida como terrícola y como un Saiyajin amante de las peleas, amén de hacerse más y más fuerte. Por esto mismo, había estado mejorando en sus estudios, era algo importante para su vida como mortal, como terrícola. Estaba entrenando y haciéndose fuerte para proteger lo que tenía, a las personas que quería, a su madre, a sus amigos, a su hermano, a su padre, así el hombre, por lo fuerte que era, tal vez del todo no lo necesitara. Estaba llevando ambas cosas de la mejor forma posible dado el hecho de que gracias a su padre había tenido una idea bastante agradable. En una máquina de gravedad de las hechas por Bulma para Vegeta y con ayuda de la magia del dragón, fue capaz de crear una dimensión diferente en la cual entrenaba, estudiaba. Por esto se había hecho tan bueno en las cosas de la escuela. Y esto es algo que se había presentado como justo lo que necesitaba para que pueda llegar a tener un equilibrio más que perfecto para ser fuerte y a su vez, poder aprender y llegar a tener una buena vida como un terrícola cualquiera.
Bueno, dado al hecho que tenía la oportunidad de aprender más rápido que otros y en particular dado al hecho que no solo estaba dedicándole a ese tipo de cosas más esfuerzo de su parte, sino que también dado al hecho que tenía la oportunidad de poder acumular conocimiento mucho más rápido, tener mucho más tiempo para aprender cosas sin duda alguna es algo que le podría dar la oportunidad de poder tener una vida por mucho mejor que cualquier terrícola común. Fin 34.